La segunda y última sesión de los entrenamientos libres que hemos tenido en el día de hoy en Monza ha tenido lugar y ha sido una sesión donde hemos despejado muchas dudas que nos quedaron después de los libres 1, donde hemos podido sacar muchas más conclusiones, aunque por supuesto no está todo resuelto y tendremos que ver mañana ya en clasificación cómo está la parrilla en este día de hoy, pero desde luego que hay ciertas cosas las cuales vamos a poder comentar, así que vamos a hacer este resumen de los segundos entrenamientos libres y después de todo os daremos algunas conclusiones. Comenzando el resumen de estos segundos entrenamientos libres que hemos tenido hoy en el Gran Premio de Monza con el primer piloto que salía a pista, que era Lance Stroll. Sabemos que el piloto canadiense no ha salido a rodar en los primeros entrenamientos libres debido a que le ha sustituido Felipe Drugovich, pero no le duraba mucho a Lance Stroll la alegría, porque en la segunda vuelta que hacía, después de hacer la primera vuelta de instalación, en esa primera vuelta que ya iba a hacer lanzada, tenía que parar el monoplaza, perdía la potencia, luego Aston Martin ha desvelado que ha sido un problema en el sistema de combustible y ahí se quedaba, ahí se acababan la sesión para el piloto canadiense, provocando una bandera roja que, bueno, pues reunía a todos los pilotos de vuelta a pista. No hubo tiempo para rodar porque es que Lance Stroll fue el primero en salir y provocó esa bandera roja en el segundo vuelta, por lo tanto no hubo muchas vueltas que pudimos llegar a rodar. Ya saliendo, había ciertos problemas de tráfico, como estáis viendo, todos los pilotos querían salir, pero bueno, ahora eso lo hablaremos un pelín más adelante. Primeramente tenemos que comentar, aquí estamos viendo a un Alexander Albon que en las primeras vueltas se lograba poner en las primeras posiciones. Por supuesto salía con esos neumáticos blandos y ya veréis, lo vamos a hablar más adelante, pero no ha ocurrido como en los primeros libres, sino que en esta segunda sesión sí que ha habido ciertos equipos que han probado hasta 2 juegos de neumáticos diferentes, algo que antes no habíamos llegado a ver. Hay ciertos pilotos que no lo han hecho y os especificaremos quiénes han sido para que también tengáis un poco de correlación con qué neumáticos tenían cuando han marcado su vuelta más rápida. Pero bueno, aquí vemos también ya primeros problemas de tráficos, no eran grandes, pero bueno, vemos en pista que se juntaban tanto Sergio Pérez como un Fernando Alonso, que fijaros en sus neumáticos porque lleva los blandos, y os hemos dicho que Albon sí que llegó a poner otro compuesto. En el caso de Alonso no, Alonso se mantuvo con ese juego de neumáticos todos los segundos entrenamientos libres, para que lo tengáis en cuenta. Pasaban los primeros intentos y ya a falta de 20 minutos, cuando ya habíamos cumplido 20 minutos, Carlos Sainz conseguía ponerse en esa primera posición, ya demostrando nuevamente su ritmo, porque en los primeros entrenamientos libres se quedó segundo a milésimas de Max Verstappen. En este punto se ponía 6 décimas, aunque venía Leclerc, por ejemplo, también mejorando, un Leclerc que se quedó a 2 décimas del tiempo de Carlos Sainz. Más adelante veríamos a un Lewis Hamilton que tenía problemas, y no por estar noveno, no por estar detrás de su compañero de equipo, sino porque realmente se estaba quejando mucho en radio, incluso pidiendo que le parasen y que cambiasen lo que fuese necesario, lo que le hubiesen hecho para comprobarlo, porque no estaba funcionando y no estaba cómodo. Dicho y hecho, Mercedes le paró y ahí empezaron a trabajar en el monoplaza de Hamilton. Empezaron a trabajar en el monoplaza de Hamilton justo cuando muchos pilotos salieron con los neumáticos blandos. Por lo tanto, Hamilton es uno de esos pilotos que se mantuvo con el mismo compuesto inicial, que fue además el neumático medio. Más adelante lo veremos. Ahora tenemos que hablar sobre esos neumáticos blandos que hemos visto en este momento, pero antes tenemos que informaros que llegó en este punto el monoplaza de Lance Stroll al box de Aston Martin e intentaron devolverle a pista, sin éxito porque no fueron capaces, así que Lance Stroll se quedó sin rodar en el día de hoy, porque no ha sido en los libres 2, los libres 1 tampoco ha llegado a rodar porque le ha sustituido, como hemos comentado, Felipe Drugovich. Ahora sí, vamos a hacer el momento en el que los pilotos salieron con neumáticos blandos para la simulación de clasificación. Muchos salieron con ello y aquí vemos primeramente a los dos Red Bull poniéndose en primera posición. Bueno, vemos primero a Sergio Pérez porque empezaron a hacer los juegos de rebufo. Primero fue Max Verstappen quien le dio rebufo a Sergio Pérez y justo cuando concluía el vuelta poniéndose primero, empezaba la vuelta de Max Verstappen con rebufo. Ahora veréis el tiempo que hizo Max Verstappen con ese rebufo, pero bueno, Sergio Pérez se ponía únicamente, y esto es muy importante, a 25 milésimas de Carlos Sainz, un Carlos Sainz que todavía no ha cerrado su vuelta con los neumáticos blandos, todavía está con la vuelta que había hecho con los neumáticos medios. Y la vuelta que hizo Max Verstappen siguiente, pues se quedó aún peor. Se quedó, como estamos viendo, a 91 milésimas de su compañero de equipo. Sí es cierto que Max Verstappen tuvo problemas de tráfico, incluso llegándose a quejar por radio diciendo que le dejasen intentar desde Red Bull otro intento con ese mismo compuesto de neumáticos, pero en Red Bull se negaron diciendo que era únicamente entrenamientos libres y que no necesitaban que quedase en esa primera posición. Y la siguiente vuelta llegó Carlos Sainz para ponerse primero nuevamente, mejorando casi 2 décimas el tiempo que había marcado
marcado Sergio Pérez. Carlos Sainz, que no pudo hacer en su primer intento la vuelta rápida porque cometió un error, por lo tanto tuvo que finalizar esa vuelta y hacer otra vuelta más de enfriamiento de neumáticos y de recargar la batería. Ya a partir de ahí, después de eso, sí que tiró, sí que hizo su vuelta rápida y eso lo hizo en la cuarta vuelta de neumático. Viene muy fuerte Carlos Sainz, ahora lo vamos a comentar, pero ahí se ponía en esa primera posición. Y en esta siguiente imagen nos tenemos que fijar sobre todo en los dos McLaren porque cerraron vuelta y fijaros, segundo Lando Norris a 19 milésimas y en cuarta posición un Oscar Piastri que se quedaba poco menos de 2 décimas de diferencia contra Carlos Sainz. Además, justo esta imagen nos viene muy bien porque ahí abajo en la esquina vemos los dos McLaren consiguiendo sacar todo su tiempo en las curvas de alta velocidad, siendo ahí los puntos más rápidos, que sabemos que los McLaren en curvas de alta velocidad es donde suelen ganar su tiempo. Cuidado con McLaren este fin de semana, porque es un circuito que siempre se les ha dado bien y veremos este fin de semana, pero desde luego se les tendría que dar también bien y efectivamente pues aquí les vemos una vez más dominando en esas curvas de alta velocidad. Y bueno, ya quedaban 15 minutos, los pilotos pusieron de nuevo el neumático que habían puesto al principio de sesión para hacer únicamente tandas largas, cargaron los coches de combustible y parecía que no íbamos a ver gran acción hasta final de sesión, simplemente y lo único que vimos fue un accidente de Sergio Pérez. El piloto mexicano venía muy rápido y perdió la trasera en la parabólica, la última curva del circuito, estampándose de esta forma contra el muro. El piloto mexicano que de esta forma provocaba la segunda bandera roja, vimos 2 banderas rojas en esta sesión y bueno, detenía durante 4 minutos la sesión. Ya dio comienzo, pero tampoco llegamos a ver nada más porque los pilotos simplemente siguieron haciendo ese plan de rodar y vimos a un Carlos Sainz que acababa la sesión como el piloto más rápido. El piloto madrileño hoy se ha mostrado muy fuerte, los libres 1 se quedó simplemente a milésimas de Verstappen, los libres 2 sale como el piloto más rápido, como el piloto que ha hecho la vuelta más rápida del día, porque además en esta segunda sesión se han superado los tiempos de la primera y le vemos conseguir liderar a Ferrari delante de los tifosi. Muy importante, Carlos Sainz, que sabemos que este circuito se le da bien y Ferrari no se les ha visto más mal en el día de hoy. Por lo tanto, estos fueron los resultados finales, que ya para empezar, noticia, no está Verstappen entre los 3 primeros, estamos viendo la imagen de 3 pilotos que quedan liderando la tabla y no está Max Verstappen, ya eso es noticia, pero bueno, vemos a Carlos Sainz en esa primera posición, Lando Norris en esta foto que siempre sale que parece que está enfadado, pero bueno, Lando Norris en ese segundo lugar y Sergio Pérez en tercera posición. Los tiempos finales fueron los siguientes, con ese cuarto lugar para Oscar Piastri, tampoco nos tenemos que ir muy lejos para encontrar a Max Verstappen, que está en ese quinto puesto, sexta posición para Charles Leclerc, séptimo para Alexander Albon. Os hemos comentado que el piloto tailandés salió primero con los neumáticos blandos, por lo tanto y sí que llegó a cambiar neumáticos, su mejor vuelta fue con neumáticos medios. Octava posición para Fernando Alonso, que no llegó a cambiar los neumáticos, ahora lo veremos porque además Alonso ha rodado muy poco. Russell en novena posición y cerrando las 10 primeras posiciones Nico Hülkenberg. Luego fuera de los 10 primeros puestos vemos en un décimo lugar al otro de los Haas, a Kevin Magnussen, décimo segundo para Valtteri Bottas, décimo tercer puesto para Pierre Gasly, décimo cuarto para el piloto nipón Yuki Tsunoda, décimo quinto para Esteban Ocon y a partir de aquí vemos pilotos que han rodado con neumáticos medios su mejor vuelta, vemos a Logan Sargent, vemos a Lewis Hamilton que no cambió los compuestos en toda la sesión tampoco y cae hasta el décimo séptimo lugar, aunque Mercedes de por sí es que no ha ido rápido en el día de hoy, y 18º Liam Lawson, 19ª posición y última de los que han rodado para Guan Yu Zhou, porque en 20º lugar está Lance Stroll. Este ha sido el resumen a estos segundos entrenamientos libres. Como digo, una sesión donde sí que hemos visto más variedad, donde hemos visto cambios con los neumáticos, como lo vamos a ver justo en este mismo momento. Aquí estamos viendo, estos son los neumáticos que han usado todos los pilotos. Para que os hagáis una idea, estamos viendo un Carlos Sainz que empieza con los medios, tiene que parar porque esta parada que hacen, pues por ejemplo Carlos Sainz o también Lando Norris, es el momento de la bandera roja de Lance Stroll, por lo tanto tiene que parar, perdonad que he pasado sin querer de imagen, tiene que parar y luego el mismo compuesto neumáticos. Vuelven a parar, ponen los blandos, que es con lo que han hecho la vuelta rápida. Por eso os decía lo de Sainz, fijaros, 5 vueltas, mientras que todos llegan a 3. Sí que Leclerc rodó un poco más para comprobar en vuelta larga. 4 vueltas Hülkenberg, quiero decir que al final rodaron eso y Sainz tuvo que irse hasta las 5 porque cometió ese error. Y luego ponen este mismo juego de neumático medio hasta el final. Tienen que hacer una parada que es la bandera roja que comete Sergio Pérez y luego es lo que vemos. Así que vemos que Sainz, Norris, Checo, Piastri sí que han rodado con diferentes compuestos de neumáticos. Alonso no.
Y Alonso únicamente ha rodado 16 vueltas en toda la sesión. Para que os hagáis una idea, Sainz únicamente con los medios ha rodado 18, más las 5 vueltas que ha rodado con los blandos. Ha rodado poco, pero es que los neumáticos blandos no daban para más. Esto también es problema de ese nuevo, el formato de clasificación este que sabemos que sobre todo es para traer 2 compuestos menos, pero hace que veamos unos libres donde no se rueda tanto en muchos casos. Russell, que también ha rodado con 2 compuestos de neumático. Bueno, me he saltado a Alexander Albon, que es lo que os decía. Empezó con los blandos, intentó otro intento con los blandos para su vuelta rápida, pero luego siguió este mismo medio, es este de aquí, y luego continuó con esos medios. Y así es lo que vamos viendo. Realmente todos los pilotos, menos también Lewis Hamilton, rodaron con 2 compuestos de neumáticos. Hamilton, que le vemos que únicamente siguió con ese compuesto de neumático medio durante toda la sesión. Para acabar ya con estos datos que siempre os traemos, tenemos también las velocidades. Vemos de nuevo a los Williams marcando las velocidades más altas, como lo estáis viendo ahí con un Alexander Albon en esa primera posición. Sobre todo nos centramos en el speed trap que estáis viendo aquí, que es donde el punto de la recta principal, el punto de velocidad más alta básicamente del circuito. Alexander Albon ahí. Leclerc se cuela en esa segunda posición, muy bien, mucha mejora de la primera sesión, y un Alonso que más o menos se mantiene consiguiendo más velocidad que lo que lo había hecho en la primera sesión. Vemos a los dos Red Bull muy bajos, es decir, que habrán probado ambos de un alerón de alta carga aerodinámica para esta sesión, más que interesante, y volvemos a ver a los Mercedes en posiciones muy bajas, al igual que Lando Norris. Eso ya lo hemos visto en la primera sesión, como os hemos comentado anteriormente, y ya pues los sectores que estáis viendo aquí, un Carlos Sainz que sobre todo domina en ese primer sector. Muy a destacar, cosas que destacar con comparación con lo que hemos visto en el primeros libres. Alonso ha mejorado en el segundo sector es donde lo perdía todo antes, en esta ocasión ha conseguido mejorar y se pone sexto. Tengamos en cuenta que la vuelta de Alonso en estos sectores que sale es de los primeros minutos de sesión, también para que os hagáis una idea, y Alonso lo perdía todo en ese tercer sector. Muy interesante también que vemos a un Verstappen que pierde bastante en el segundo sector ahora, pero sobre todo lo consigue ganar en el tercero. El segundo también es verdad que es justo donde ha tenido el problema de tráfico Max Verstappen. Así que bueno, esto es un poco lo que hemos podido ver en estos segundos entrenamientos libres, sobre todo como conclusiones que podemos llegar a sacar de este primer día que hemos tenido en Monza. Carlos Sainz, que venía muy motivado después de hacer un muy buen papel con un Ferrari que fue un desastre en Zandvoort, y venir diciendo que este circuito se le da bien y le gusta bastante, estuvo cerca de conseguir su primera victoria en Fórmula 1 aquí, y además sabe la motivación que tiene con Ferrari a sus espaldas, pues después de todo eso consigue salir como el piloto más rápido. Lo ha hecho extremadamente bien en el día de hoy Carlos Sainz, que ha conseguido poner a Ferrari en un escalón más superior al que ya se pensaba, porque sí que se hablaba de si Ferrari podía llegar a rendir bien, pero ha conseguido Carlos superar todas y cada una de las expectativas. Esperemos que mañana sea capaz de repetirlo y consiga hacernos orgullosos a nosotros y a los tifosi que están ahí apoyándole. Luego Charles Leclerc sí que ha quedado en una posición un poco más lejana, a más de 3 décimas de su compañero de equipo, pero en el día en general ha estado por detrás. Es decir, veremos qué es capaz de hacer mañana, porque bueno, luego sabemos que llega a la Q3 y Leclerc es capaz de exprimir aún más este Ferrari. Si está para pelear por esas posiciones que ahora mismo parece, la verdad que podemos llegar a ver a unos Ferrari muy competitivos. Los que yo estoy seguro que van a ser competitivos mañana son los dos McLaren, sobre todo en cabeza un Lando Norris que se ha quedado 19 milésimas del tiempo de Carlos Sainz, y ya les hemos visto, han conseguido sacar sobre todo el tiempo en las curvas de alta velocidad. Han perdido mucho en recta, eso para carrera podría llegar a hacerles muy vulnerables, pero sobre todo para mañana, para clasificación, McLaren, que este circuito siempre se le ha dado bien, estoy seguro que mañana van a ser uno de los equipos a los cuales hay que echarles un ojo, porque van a hacer un muy buen papel en clasificación. Ya lo hemos visto, y sobre todo además han destacado en ese tercer sector. Lo que os digo, ese primero es donde más pierden, el primer sector es donde pierden mucha velocidad porque no tienen esa velocidad punta, que ya lo hemos visto en el gráfico de velocidades, y ahí es donde van a sufrir, sobre todo para carrera, eso va a ser perjudicial. Por parte de Sergio Pérez se le ha notado nuevamente al final, con ese error del final, que no está cómodo con ese RB19, y él mismo lo ha dicho, que al final el desarrollo del monoplaza ha ido en la dirección de Max Verstappen. Eso lo ha dicho él mismo también, pero aún así ha conseguido tener un rendimiento muy bueno, consiguiendo marcar la tercera mejor marca del día, consiguiéndose poner tercero a poco menos de 2 décimas de diferencia frente a Carlos Sainz, que ha sido el piloto más rápido. Lo ha hecho bien y ha quedado en los libres 2 por delante de su compañero de equipo. Esperemos que simplemente eso lo consiga poner con más motivación para mañana en un circuito que se espera un Red Bull muy fuerte. Y Max Verstappen, que ha quedado en quinta posición,
Es noticia simplemente que Max Verstappen no quede en los primeros puestos, pero vamos, ha quedado en quinta posición porque ha tenido los problemas de tráfico que os hemos explicado. Ha pedido incluso hacer una vuelta más y el Red Bull no la ha dejado porque no les hacía falta, ya tenían todos los datos que necesitaban. Verstappen ha acabado cabreado con su equipo porque no le dejasen hacer esa vuelta extra, pero vamos, que no hay ningún problema. Verstappen mañana es por supuesto de los favoritos, aunque hoy se haya quedado a casi 3 décimas del tiempo de Carlos Sainz. Poco más tenemos que comentar. Por parte de Fernando Alonso, el tiempo de Alonso ha sido en los primeros momentos. Aston Martin ha tenido una estrategia de simplemente usar un compuesto de neumático, que es el que tienes que devolver, porque para este fin de semana tienen menos compuestos de neumáticos. Y eso ha hecho que veamos a un Fernando Alonso rodar con el mismo juego de neumáticos blandos toda la sesión. El problema aquí, que sí que ha hecho en los primeros intentos vueltas rápidas para ver hasta dónde conseguía llegar, y en ese punto se ha puesto de los primeros, pero a partir de ahí no podía volver a hacer una vuelta rápida porque ese mismo compuesto ya no estaba para ello. Simplemente lo ha contado Pedro de la Rosa en la retransmisión de DAZN Fórmula 1. Han hecho tandas largas para comprobar cómo funciona este neumático en tandas largas, la duración y para ver si es un buen neumático de carrera, pero no han podido hacer mucho más. Por ese motivo queda en octavo lugar, pero ya os digo yo que viene fuerte Aston Martin, más de lo que parecía en este fin de semana. Llevan un monoplaza similar al de Canadá, que sabemos que las mejoras fuera de Canadá no han mejorado, allí sí lo hicieron, y este circuito, aunque tiene sus diferencias que hemos explicado, es el que más se asemeja a Canadá, a Monza, de lo que hemos visto, así que veremos qué es lo que consiguen hacer. Y para finalizar, hemos visto un Mercedes con muchos problemas, más de lo que se parecía, un Hamilton que se ha quejado muchísimo, pero Russell, que ha sido el piloto más fuerte, intentando en la vuelta lanzada más tarde que nunca, ha quedado noveno. Ha quedado noveno a 8 décimas del tiempo de Carlos Sainz. Puede llegar a ser que veamos a un Mercedes que sufra bastante porque parece que no están sabiendo configurar el monoplaza, porque no ganan tiempo en las curvas, pero es que en velocidad punta tampoco están destacando, así que no están sabiendo cómo configurar correctamente el monoplaza para Monza. Veremos si mañana lo consiguen solucionar. Y esto ha sido este resumen a los segundos entrenamientos libres. Se me ha hecho un vídeo larguísimo, así que lo siento muchísimo por ese aspecto. Muchísimas gracias por haber llegado hasta el final del vídeo. Dejadme en los comentarios vuestras impresiones, que estaré encantado de recibirlas. Darle un like y suscribiros si os ha gustado, porque apoyaréis muchísimo el canal, y nos vemos en el siguiente vídeo, que seguiremos hablando de Fórmula 1. Un saludo.